Muy buenos días, hermanos. Es una bendición para su servidor poder venir a ustedes por este medio en esta temporada tan especial, la temporada de la Navidad, la temporada cuando nosotros recordamos que Cristo nació, pero más que nació, Él nació con un propósito. Él nació con el propósito de finalmente vivir aquí en la tierra por unos 33 y medio años y luego ir a la cruz de Calvario, morir por nuestros pecados, ser sepultado, resucitado y luego ascender a Dios, donde Él presentemente está a la diestra de Dios haciendo intercesión por nosotros con el plan de un día, y no sabemos el día, podemos estar viviendo en estos días, cuando Él vendrá por los suyos y nos llevará, nos arrebatará y nos llevará consigo al cielo. Ha sido el deseo de los hombres adorar a Dios y reconocer la Navidad desde los tiempos desde que Cristo nació. En sus Biblias encontramos en el libro de Mateo capítulo 2 una de las celebraciones de la Navidad después del nacimiento de Cristo. Este episodio, que en estos dos versículos que leeremos, sucedió unos 2 años, cuando mucho, quizás un poco menos, que 2 años después del nacimiento de Cristo. Cristo nació en Belén, en un establo, fue puesto en un pesebre. Fue la noche de la Navidad. Y luego, unos 2 años después, vinieron algunos hombres sabios para adorarle. Para verle, habían visto su estrella. Y dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 2, versículos 1 y 2 de esta manera: cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Notamos aquí que estos hombres no eran judíos, eran hombres de renombre, hombres sabios, hombres eruditos del oriente, y ellos entonces habían oído del nacimiento de Cristo y ellos vinieron para adorarle, dice la palabra de Dios. La Biblia dice que eran hombres sabios. El hombre sabio que quiere ver a Jesús. El hombre sabio quien quiere adorarle a Él. Ahora, desde tiempos se ha usado diferentes maneras para celebrar el nacimiento de Cristo y celebrar este día que llamamos Navidad. Una de las maneras que quiero examinar hoy es el árbol navideño. Y nos preguntamos, puesto que muchos dicen que aparentemente había un árbol en los tiempos antes del 600 AC, que los hombres adoraron a un árbol, pero no era un árbol de pino, un árbol perenne. Y luego, más o menos durante ese tiempo, un evangelista llamado San Bonifacio de Alemania tomó un hacha, cortó aquel árbol que ellos adoraban, por cual ellos decían que todo giraba, y plantó en su lugar un pino, y que por ser perenne el pino, ese árbol, según él, entonces ahora simboliza el amor de Dios, adorándolo con manzanas y velas. Es decir, él tomó un árbol sustituto del árbol que ellos adoraban y les enseñó del amor eterno de Dios y la eternidad de Dios. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos tomar el árbol navideño durante la Navidad? Yo lo veo así. Pablo, cuando él entró a Atenas, usó un altar pagano que representaban a un Dios que ellos no conocían, para enseñarles del Dios verdadero. Y sea que hayan usado el árbol de pino o cualquier otro árbol para adorar y no usarlo en la forma que Dios había planeado, yo creo que podemos tomar el árbol navideño y enseñar algunas verdades de nuestro Salvador Jesucristo. Por ejemplo, cuando vemos el árbol navideño,
es un árbol, normalmente es un pino. Y entonces la Biblia nos enseña que Dios creó todas las cosas. El tercer día, Él separó el mar, las aguas, entonces hizo la tierra, el mar, y luego la hierba verde y los árboles el tercer día de la creación. Entonces Dios es el creador de los árboles. Y entonces en el árbol navideño estamos tomando una parte de la creación de Dios para recordarnos de Él. En el sexto día Dios creó al hombre. En Hebreos capítulo 10, versículo 5, la Biblia dice que Dios preparó un cuerpo de Cristo. Y en el Juan 3, 16, la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, o es decir, la humanidad, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cuando nosotros vemos a ese árbol navideño, vemos un objeto que Dios creó con un propósito que lo usáramos. Y entonces en este caso podemos ver que Dios dijo a Adán que ellos cuidaran y protegieran y fructificaran en el árbol y que dominara sobre todas las cosas que Dios había creado. Entonces, en el sentido que representa el objeto de su amor, el objeto del amor de Dios es la humanidad, es el hombre mismo. Por eso la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo, amó a la humanidad, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces notamos en este caso que ese árbol navideño representa el objeto del amor de Dios. Y segundo, notamos que también representa la cruz. El árbol es un madero. La Biblia dice en el libro de Gálatas capítulo 3 versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero o un árbol, en un madero o en una cruz. Según a los Corintios capítulo 5, que él fue colgado y hecho una maldición en ese árbol, ese pedazo de árbol, fue hecho pecado. Al que no conoce el pecado, fue hecho pecado por nosotros, para que fuésemos hecho la justicia de Dios en él, según a los Corintios 5:21. En primera de Pedro 2:24, la Biblia dice que Dios cargó en él, mientras que él estaba en la cruz de Calvario, en ese árbol, cargó en él nuestros pecados para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Recuerden ustedes que una de las últimas palabras de Jesús, él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces ese fue el momento que Dios cargó en él. Vino las tinieblas sobre toda la tierra. Dios había puesto en él todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Y en este momento Dios le desamparó, porque la muerte es separación de Dios por el pecado, y él fue hecho pecado por nosotros. Entonces notamos aquí que el árbol representa la cruz de Calvario, en cual él sufrió pagando por nuestros pecados. Pero también notamos, tercero, que representa, por ejemplo, muchos adornan el árbol con esferas rojos, etc. Y el rojo con que se adorna, sea una esfera o sea una cuerda. Entonces, este rojo habla de la sangre de Jesús, que fue derramada en remisión por nuestros pecados. El pecado tiene que ser pagado por la sangre. Sin el derramamiento de sangre, según Hebreos, no se hace remisión. Y Cristo, la noche que él instituyó la cena del Señor, dijo a los discípulos, aquí está la copa, toma y bébela, porque esa representa la sangre que yo derramo por la remisión de los pecados. Entonces representa la sangre de Cristo Jesús, el color rojo que notamos en los árboles navideños. Pero también, puesto que es un árbol verde, y la verde habla de la perenidad de ese árbol, es un árbol perenne
que nunca pierde su color verde, a menos que muera en este caso, pero es un árbol que es verde en todas las estaciones del año. Y esto representa la vida eterna. Cristo Jesús dijo en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y la Biblia dice que el que en él cree tiene la vida eterna, vida que jamás se termina, vida que dura por toda la eternidad, porque es la misma vida de Dios. Pero no solamente esto, pero también algunos decoran el árbol con esferas dorados o esferas que parecen oro o parecen el color amarillo. Entonces esto representa el cielo, y Cristo dijo, no se turbe vuestro corazón, en Juan 14, 1-3, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Yo voy pues a preparar lugar para vosotros. Si se me fuere, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahorita mismo, Cristo en su intercesión en el cielo está preparando un lugar en el cielo para los que confíen en Él y le reciben como su Salvador. Es el lugar preparado para gente preparada que ha confiado en Cristo Jesús. Pero no solamente esto, no solamente es un lugar que el árbol representa con el color dorado el cielo para los que confían en Cristo, pero durante la Navidad hablamos mucho del blanco. Muchos decoran sus árboles con una nieve que es artificial y es blanco. Y el color blanco representa la pureza. Dios dijo en Isaías capítulo 1 versículo 18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Cristo es el Hijo de Dios y el Cordero de Dios, que no solamente nos perdona, pero Él nos quita el pecado como si nunca hubiéramos pecado, aunque somos pecadores, pero ahora somos vestidos con lo blanco de Cristo, la pureza de Cristo, la justicia de Cristo, y Él llevó nuestros pecados en la cruz de Calvario. Pero también número 7, notamos que muchas veces algunos lo decoran con una estrella en la punta del árbol. Cristo dice que Él es la luz del mundo. La luz, la estrella, representa a Cristo, quien es el único camino a Dios. En Juan 14:6 la Biblia dice, Cristo hablando, yo soy el camino, la vida y la verdad. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie tiene la verdad a menos que tenga a Cristo. Nadie tiene la vida a menos que tenga a Cristo. La vida está en Cristo. Y nadie va a llegar al cielo si no va por medio de Cristo Jesús. Él es el camino, el único camino, el único mediador entre Dios y los hombres. Hechos 4:12 dice, porque hay un solo nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, y este nombre es Cristo. Y finalmente notamos los muchos colores en los árboles navideños: verdes, rojos, púrpura, amarillo, blanco, etcétera. Tantos colores. Es como, y estos multicolores en el árbol representan la promesa de Dios, como el arco iris, el día que Dios liberó a Noé y sus hijos e esposas del diluvio, y les sacó del arca. Él puso un arco iris en el cielo e hizo una promesa que jamás destruiría la tierra por medio del agua. Y Dios nos hace promesa, nos recuerda la promesa de Dios. Romanos 10:13, la promesa de salvación, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo.
Juan 3:37, Cristo hace una promesa. Al que a mí viene, no le echo fuera. En Juan 3:18, Él dice que el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En Juan 3:36, Él dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 5:24, el que oye mi palabra, cree en el que me envió, tiene la vida eterna y no vendrá a la condenación, mas ha pasado de la muerte a la vida. Entonces aquí notamos que este árbol que fue creado por Dios, aunque muchos lo usan en un sentido equivocado, los diferentes partes del árbol representan el objeto de su amor, la humanidad. Dios te ama tanto que Él dio a su Hijo. Representa la cruz sobre que Él murió, fue hecho maldición por ti y fue hecho pecado por ti. Representa su sangre que Él derramó por la remisión de tus y mis pecados. Representa la vida eterna que Él da a todos que vienen a Él. Representa el cielo que Él está preparando para todos que confíen en Él. Representa la pureza y el perdón de pecados que Él otorga a cada uno que viene a Él. Y representa que Él es el camino, y los multicolores representan la promesa de Dios. Él te hace una promesa hoy mismo. Si no eres salvo, no estás seguro de ir al cielo cuando tú mueras, Él te hace la promesa para llevarte al cielo si tú vienes a Él y confías en Él como tu Salvador. Invoca su nombre. Admite a Él que tú eres un pecador y confiésale como tu Salvador. Y cree en Él, que quien que derramó su sangre y fue sepultado y resucitado de entre los muertos, e invócale como su Señor, y todo aquel que le invoca será salvo, dice la palabra de Dios. Que Dios les bendiga y que disfrute esta hermosa temporada en que estamos, el nacimiento y el propósito de Cristo para venir y salvar a todos los que vienen a Él. Que Dios les bendiga.